Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Comenzamos. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Oremos, mis hermanos. Padre, te agradecemos el tiempo que nos concedes hoy, amado Señor, para poder estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, mi Señor, porque no queremos, Señor, presentar delante de ti nuestro corazón, amado Señor, por cualquier cosa, mi Dios, que hayamos hecho, Señor, a lo largo de este día y la semana, Señor. Nos queremos despojar de todo peso y de pecado, Señor, para poder servir hoy
en la predicación y en escuchar de la predicación, Señor. Te rogamos, amado Señor, misericordia y piedad. Sírvete, amado Señor, de la palabra predicada para redarguir nuestros corazones, para enseñarnos, amado Señor, para que también nosotros podamos, mi Dios bendito, bendecir a otros, Señor. Sé que eres un Dios de misericordia, que no se goza en la injusticia, Señor, sino se goza de la verdad. Danos, amado Señor, de tu palabra hoy, para que nos lave, Señor, nos santifique, Señor, y nos ayude, mi Dios. Que nada ni nadie, Señor, hoy impida poder recibir tu palabra, mi Dios. Y que todos, amado Señor, podamos recibir de tu favor. Tanto los que venimos en pecado, como aquellos, amado Señor, que han luchado, Señor, contra Él. Todos necesitamos, amado Señor, en diferentes porciones, mi Dios bendito, conforme a las cosas que hemos hecho o no hecho, Señor. Y te ruego, Señor, de tu favor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Sabemos que tú no te gozas en el pecado, así que ¿quién podría presentarse hoy delante de tus ojos con limpia conciencia? Y eso queremos hacer, asistir a Cristo, para que por medio de Él, amado Señor, las cosas que no son gratas a ti, Señor, nos sean quitadas, nos sean perdonadas, Señor amado. Y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y a aquellos, amado Señor, que han sido tropiezo en nuestra vida, para que no les consideres, amado Señor, su pecado, y ellos, mi Dios bendito, puedan también alcanzar de tu misericordia y tu favor, y así nosotros, mi Señor, podamos estar esta noche en plenitud, con gozo, recordando la cruz, Señor. Perdona, Padre Santo, todos aquellos actos que he hecho, todas las cosas que otros han hecho, Señor. Y hoy, a través de Cristo, nos acercamos con confianza a ti, Padre, para que bendigas, amado Señor, nuestra predicación de esta noche, Señor, y que sin ningún estorbo, Señor amado, que pueda hoy tener cada uno de nosotros para recibir tu palabra, ni tampoco, Señor, peso por causa del pecado o por errores que hemos cometido, Señor, no reciba de tu palabra, Señor, sintiéndose indigno, porque sabemos, amado Dios, que nos acercamos a ti por medio de Cristo. Te pido, Padre Santo, Señor, que esta noche exaltes tu nombre, bendigas a todos los oyentes, tanto los que están presentes como los que están ausentes, mi Dios bendito, en cuerpo, Señor, aquí, pero que están, amado Señor, en otros lugares, recibiendo, amado Señor, de tu palabra, para que tu palabra obre y nos permites pronto ver fruto, amado Señor, de la enseñanza bíblica que tienes para nosotros hoy. Gracias porque estamos terminando la primera sección, amado Señor, de estos, Señor, maravillosos salmos que son de tanta bendición para todos nosotros, mi Señor. Que nos ayudes, mi Dios bendito, a poder recibir de tu palabra y de tu favor, y que cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Padre, podamos, mi Dios bendito, Señor, ser tierra fértil, para que todos, Señor, nosotros, pudiendo haber alcanzado de tu favor y misericordia, Señor, seamos llevados al arrepentimiento, ser redarguidos y también, amado Señor, recibir tu perdón, amado Señor, por las diferentes causas y motivos, amado Señor, que han, Señor, afectado nuestra vida hacia contigo y en aquellos, Señor, acontecimientos, Señor amado, que se presentan delante de nosotros y que somos débiles para caer en ellos. Te pido, Señor, que te apiades, Señor. No soy digno, Señor amado, de esto, Señor amado, pero creo que en Cristo, Señor, puedo, Señor, ser usado para el bien de tu iglesia y la exaltación de tu nombre. Ayuda a los pequeños, a los jóvenes y a los adultos, a que sin estorbo, amado Señor, puedan recibir de tu palabra, Señor, y tu palabra nos bendiga y nos ayude. Y tu palabra, amado Señor, también, Señor, obre en todos nosotros, Señor, trayendo convicción de pecado, de arrepentimiento y de fe. Y así, mi Dios amado, podamos nosotros disfrutar de esto, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que hoy, mi Dios bendito, también ayudes a tus hermanos que están en otro lugar, escuchando, Señor, de esta enseñanza. Y te pedimos, Padre, para que ellos,
mi Dios, puedan, Señor, recibir tu consejo, atesorarlo, abrazarlo, gozarse en él, Señor, y así, mi Dios, nosotros podamos estar en plenitud de gozo sabiendo que estamos recibiendo tu consejo, Señor, por pura misericordia, mi Dios. Te ruego, Padre, Señor, por los hermanos que están en padecimiento hoy, amado Dios, para que ellos puedan perseverar firmes, anhelando, amado Señor, tu gracia y tu misericordia que viene por tu palabra, mi Dios bendito. Y no permitas que ningún corazón, ni el mío, ni el de mis hermanos, sea endurecido, Señor amado, para que reciba tu palabra y sea edificado, Señor, y santificado por ella. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, y sobre todo por Cristo, por quien recibimos de todo esto, Señor. Gracias por estos 4 años, gracias por permitirnos terminar el primer libro, Señor, de los Salmos, y ahora emprender la carrera al segundo libro que tenemos aquí, Señor, delante de nuestros ojos. Gracias por todo, mi Dios. Gracias, amado Señor, por lo que tú nos has hablado y nos hablarás. Y gracias porque nos has permitido perseverar en esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Salúdense unos a otros. Quiero nada más abordar un poco el final del Salmo 41, que estuve, hermanos, usando otro método de estudio para poder, hermanos, estudiar este precioso Salmo 41, que fue de bendición para mí, espero también para ustedes, y ahora podamos abordar el Salmo 42, gracias a Dios, hermanos. Tenemos, hermanos, en el Salmo 41, la parte final, es maravillosa porque habla de la conclusión de la alabanza y enseñaba, hermanos, que la última porción del Salmo 41, siendo el último salmo de este primer libro de los Salmos, o esta sección del primer libro, hermanos, podamos avanzar al capítulo 42, sin olvidar lo que dice el verso 13, hermanos. En esta porción es la conclusión con alabanza, con doxología, y el salmista dice, hermanos: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, y la iglesia responde amén y amén. Muchos comentaristas, hermanos, han creído que creen que este final, no solo desde este salmo, sino desde el primer libro de los Salmos, en esta sección de libros, hermanos, aquí nuestro Dios es honrado como el Dios del pacto, el pacto, hermanos, con su pueblo, con Israel, y era muy apropiado, hermanos, para que David pudiera terminar este canto, hermanos, con los ojos puestos en el Señor y no en sí mismo o en los enemigos, y por eso él canta alabanzas, hermanos, al Señor en esta porción maravillosa. Pero sabes, es interesante que los 5 libros de los Salmos, hermanos, que son los siguientes, el Salmo 1 al 41, hermanos, comprenden esta primera sección de libros. Después está el Salmo 42 al 72, que forman parte del segundo libro de los Salmos, hermanos, son 31 salmos. Y después viene el libro 3, que es el Salmo 73 al 89, con 17 salmos. Y después viene, hermanos, el libro 4, que es el Salmo 90 al 105, son 17 salmos. Y después viene el libro 5, con el Salmo 106 al Salmo 150, con 44 salmos, hermanos. Y cada uno de estos libros termina con un estilo de alabanza rematado, hermanos, por el doble amén. Todos estos libros terminan así, hermanos, con canto de alabanza, y escuchábamos la ocasión pasada acerca de lo que Apocalipsis enseña, ¿no? Y hacíamos, hermanos, énfasis en esto. Estos terminan en doxología, en alabanza, y creo que, hermanos, por la alabanza que le he revelado a David, hermanos, con respecto a lo que el Señor ha hecho, hermanos, culminando su obra, y de esta manera, hermanos, siempre los salmistas, tanto como David como el resto de salmistas que hoy recordaré algunos, hermanos, pues todos terminan con alabanza, hermanos. Y es interesante también porque cada uno de los 5 libros, hermanos, termina con ese estallido de gozo, hermanos, a pesar de las muchas tribulaciones que vimos a lo largo del primer libro de los Salmos, que todos son, hermanos, contienda, dificultades, tribulaciones y sentimientos en los salmistas, hermanos, de
de dolor, de aflicción. Algunos se sintieron abandonados por un tiempo por el Señor, pero al final, cuando Dios obra en sus vidas, hermanos, todos cantan al Señor con gozo, hermanos, y terminan también rematando con el doble amén, hermanos. Y aquí, hermanos, en el Salmo 42, que es el primer libro, el segundo libro, hermanos, y el primer capítulo, pues es maravilloso ver, hermanos, cómo finalmente, hermanos, los salmistas entienden justamente, hermanos, lo que la alabanza en el creyente es, hermanos, algo que nosotros debemos tener en todo tiempo. No podemos bendecir al Señor únicamente en los tiempos de aflicción, sino bendecir al Señor, hermanos, también con alabanza en los tiempos, hermanos, de bonanza, y en los salmos terminar con doxología a través de la aflicción que se ve. Y es un cambio radical, hermanos, porque aunque el salmista se predica a sí mismo, los salmistas siempre ellos concluyen con que la victoria es del Señor y Él es digno de alabanza, pero también aunque continúen en tribulaciones, hermanos, ellos han aprendido a alabar al Señor en todo tiempo, aún, hermanos, en las aflicciones, hermanos. De hecho, el Salmo 50 termina justamente, hermanos, con un doble aleluya, hermanos. Y ciertamente todo un salmo de doxología. El último libro, quién sabe si el Señor nos permita llegar a esa porción a todos, pero será maravilloso llegar y decir, terminamos los salmos, gloria al Señor, hermanos. Así que pasando al Salmo, hermanos, 42, quisiera recordarles a todos, hermanos, que esta porción es el primer salmo del segundo libro, hermanos, así que vamos a abrir las Biblias en el Salmo 42, todos ahí, y voy a, hermanos, leer la versión poética, hermanos, de este salmo, como es nuestra costumbre, y dice así, hermanos, la palabra del Señor en el Salmo 42, a través de una versión poética del Salterio, hermanos, español, en siglos pasados, siglo XVIII, si no me estoy equivocando. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor. Dice, como el ardiente ciervo a quien devora de la increíble sed, de la rabia activa, desde el agua corre arrebatado hacia la fuente rápida y él se vibra. Así, y aún con el ardor más fervoroso, desea mi Dios el alma mía, como a el único bien y soberano manantial del que emana toda dicha. Arde de sed mi corazón, amante por su Dios, que es la fuente de aguas vivas. Y él pregunta, ¿cuándo vendrá el momento venturoso en que yo pueda ver su faz divina? Pero entre tanto, el pan que me alimenta es el llanto que vierto noche y día. Cuando escucho que todos me preguntan, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde Él habita? ¿Que acaso no te ha abandonado? No he podido olvidar los importunios que son un tesón tan duro que me aflige, pero mi alma solía consolarse de este dolor, porque entre sí decía, yo iré por fin a este lugar amable, tabernáculo hermoso de delicias, en el que hallaré a mi Dios todo cercano de cantos y alabanzas y alegrías. Allí veré cómo le adoran todos, como las almas fieles y escogidas, alegres viven, como en una fiesta, en que solo placeres ellos respiran. ¿Por qué, pues, alma mía, estás tan mustia? ¿Por qué tanto me turbas y contristas? ¿Y cuál es el motivo por el que ahora tan íntima comunión siento yo que estoy conmovido? Señor, espera en tu Señor. Perdóname, dice, espera en tu Señor, fía en su gracia, y está segura de que todavía le llamarás con labio reverente el Dios de tu salud, Dios de tu vida. Pero ay, tú que conturbas demasiado a tu siervo y me haces acordar de mis angustias, angustias que pasan en las tierras de Hermón, Jordán y la montaña chica.
Así un abismo a otros abismos llama, pues, si los males que el Señor envía no se reciben bien, como en diluvios caen mayores y se multiplican. Llegó al fin la feliz misericordia, y mi angustia está en mi corazón un día, y todas las noches yo te cantaba un cántico con alma agradecida. Y ve aquí la oración que le consagro para todos los días de mi vida, y le diré: mi Dios, tú me llamaste, aunque mi alma fuera tan indigna. Mas, ¿por qué me olvidaste tanto tiempo? ¿Por qué estaba yo en confusión, fatigado de horror y de tristeza, como mis enemigos me afligían? Cuando los huesos se me descoyuntaban, cuando una falsa y pérfida ironía a todos escuchaba preguntarme: ¿en dónde está tu Dios y en dónde habita? ¿Por qué, pues, alma mía, estas tan mustias reflexiones se hacen en contra de mí y de ti, mi Dios amado? Porque tanto me turbas, Señor, y me contristas día con día. ¿Eso es placer para ti? ¿Y cuál es el motivo por el que ahora tan tímida te siento y conmovida? Espera en tu Señor, fía en su gracia, y esta debe ser la seguridad de que todavía me llamarás con el labio irreverente, el Dios de tu salud, perdónenme, y el Dios de tu vida. Amén y amén. Hermanos, es el salterio poético, hermanos, del siglo XVIII, justamente, mis amados hermanos. Hermanos, el Salmo 42 dice ahora en la Reina Valera, las primeras porciones que hoy vamos a estudiar del Salmo 42, del verso 1 al verso 5, y dice así, hermanos, ahí podemos leer juntos: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi plan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui como la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Verso 6 dice: Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Amén y amén. Hermanos, ahora nos encontramos delante de un hombre que ora con toda honestidad porque él se siente muy desanimado. De hecho, titulé el salmo de hoy, hermanos, que probablemente nos llevará un poquito más que el Salmo 41. Y me llena de gozo, hermanos, poder ver al salmista siendo un maestro nuestro, hermanos, para estas cosas. Y también, hermanos, a la vez me llena de alegría saber que nuestros muchos tropiezos y pecados y situaciones adversas en las que nosotros pasamos, hermanos, podemos siempre, hermanos, recordar que la única necesidad que tenemos es la necesidad del Dios Trino. Así que el título del sermón es Nuestra necesidad del Trino Dios, hermanos, y comprende del Salmo 42, versículo 1 al verso 6, hermanos. Entonces, hermanos, el Salmo se titula Al músico principal masquil de los hijos de Coré. Este ya no es un Salmo de David, hermanos, sino es un Salmo de los hijos de Coré. Y creo que muchos que han leído Números 16 pueden pensar que Coré y todos sus hijos fueron fulminados, hermanos, por estar levantándose en contra de Dios y levantándose en contra de Moisés y de Aarón también, hermanos. Hicieron una revuelta y un grupo grande se fue con ellos y otro grupo quedó en medio, y ambos grupos fueron fulminados, unos tragados por tierra, otros tragados por el fuego, hermanos, fulminante que los dejó en cenizas, sin incinerar por completo, deshacer las vestiduras que ellos tenían, algunos con oro, algunos con hierro. Pero es increíble, hermanos, porque muchos de los hombres que estaban aquí con Moisés y con el pueblo
del lado de ellos, y también Aarón y sus hijos fueron y levantaron, hermanos, todos los restos de esos hombres que habían sido incinerados, porque todo lo que ellos portaban le pertenecía a Dios y ellos lo iban a volver a reutilizar. No fue un trofeo de guerra, sino más bien, hermanos, fue para que aún el pueblo fiel a Moisés y a Aarón, mis amados hermanos, fueran expuestos al pecado del pueblo y que ellos también sufrieran a consecuencia de ello. Imagínate estar recogiendo de gente conocida, hermanos, entre cenizas, todas sus vestiduras, hermanos, que portaban, sus armaduras, sus espadas, algunas joyas que ellos portaron, y ellos fueron mandados, hermanos, para que recogieran todas las cosas. Pero en la misericordia de Dios, Dios dejó a algunos hijos de Coré para que continuaran, y creo que por esta reprensión y este pecado, ellos cambiaron rotundamente, tanto que escribieron este salmo como muchos otros escribieron, hermanos. No sé, en realidad yo, hermanos, cuándo se reunieron los salmos en 5 libros, pero la separación se remonta a antes de nuestros manuscritos más antiguos, hermanos. Por ejemplo, compilados en el texto masotérico. Este texto viene del Tanaj, que eran los primeros libros, hermanos amados, y este primer libro de los dos, hermanos, este primer libro del Salmo, hermanos, del libro 2, y todos los salmos, hermanos, que aparecen aquí comparten algunas diferencias generales con los salmos del libro 1. Así que, si quieren anotar, este es el primer salmo del libro 2, hermanos, y es muy interesante porque ahora David, aunque fue mayormente aquel que escribió la mayoría de los primeros salmos, ahora aquí comienzan a aparecer hombres que escribieron también bastante, y que no fue solamente David, hermanos. La referencia hebrea que tenemos aquí es una introducción, hermanos, hacia con Dios. Se enfatiza de una manera diferente en los 2 primeros libros de los salmos. Un hermano teólogo, hermanos, hablando del libro 1, él, hermanos, señala el conteo que hizo. El nombre de Jehová, por ejemplo, hermanos, en el libro 1 aparece 272 veces, y Elohim solamente 15. El nombre de Elohim, hermanos, habla de un nombre plural, de la pluralidad de Dios. Este nombre que siempre tú encuentras en algunas porciones hace énfasis en el hebreo de la pluralidad de un trino Dios. Es, por ejemplo, esta palabra aparece en los escritos hebreos cuando en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y algunos escritos incluían hagamos Elohim, ponían. Y Elohim comprende la Trinidad justamente, a diferencia, hermanos, cuando el nombre de Jehová aparece, hace énfasis a la persona del Padre. Pero Elohim habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer libro, hermanos, que acabamos de terminar, aparece solamente 15 veces, pero en el libro 2, hermanos, Elohim aparece 164 veces y Jehová solamente aparece 30 veces. Y si alguno encuentra otra vez en donde aparece, pues bueno, anótalo y dínoslo para poder corregir esto, hermanos. Pero yo encontré esto ahí, 30 veces únicamente el nombre de Jehová se menciona en este libro 2, hermanos. En el libro 1, por ejemplo, los 37 salmos que están ahí de los 41 específicamente se refieren a que David es el que escribió, y los 4 restantes de 41, hermanos, no se atribuyen a nadie. David es el único salmista conocido en el libro 1, los demás son desconocidos. En el libro 2, hermanos, de los salmos, David escribe solamente 18 de 31, más de la mitad, hermanos. Pero ahora aparecen otros salmistas también, como Asaf, aparece Salomón, y tienen uno cada uno, hermanos. 7, quizás 8 salmos pertenecen a los hijos de Coré, y 3 no mencionan al autor, y cuando no se menciona aquí algo, no podemos sacar nuestras conclusiones creyendo que es, hermanos, alguno de ellos, o es David, o es Moisés, o cualquier otro que llegó a escribir un salmo. Simplemente no hay, hermanos, rastro alguno de quienes escribieron estos salmos, hermanos. Coré, quiero platicar de Coré.
Coré, hermanos, haciendo esta rebelión de 250 líderes comunitarios contra Moisés, hermanos, durante los días del Éxodo en el desierto. Te citaba Números 16, si quieres hacer un poquito más grande tu estudio. Dios juzga a Coré y a sus líderes y todos mueren. Pero como te decía en un principio, hermanos, los hijos de Coré, o algunos de ellos, hermanos, se mantienen vivos. En Números 26, verso 9 al 11, hermanos, nos recuerda ahí la escritura y dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos hermanos son Datán y Abiram, fueron los que del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Y cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir, hermanos, de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. El escarmiento no únicamente fue, hermanos, para los hijos de Coré, que radicalmente vemos un cambio en sus vidas, porque escribieron salmos estando, hermanos, asombrados por la misericordia que Dios había tenido. Ellos se permanecen vivos, pero también esto, hermanos, fue algo muy notorio que marcó la vida de aquellos hombres que tal vez eran un tanto laxos en su manera de ser para con Dios, y vieron que Dios aún castigaba a su pueblo. Esto es interesante, hermanos, porque esto ya no ha vuelto a suceder para el pueblo de Dios. Y obviamente recordamos Deuteronomio, hermanos, cuando por la desobediencia venía maldición y por la obediencia venía bendición. Para nosotros, bajo el nuevo pacto, toda la maldición cae sobre Cristo y a nosotros nos cae toda bendición. ¿Cuántas veces no hemos sido participantes de divisiones? ¿Cuántas veces no hemos estado entre uno u otro, aunque no sabemos, hermanos, en ocasiones cuál tiene la razón? Creo que el testimonio de cada persona puede darnos lo suficiente para juzgar con santo juicio y no quedar en medio, sino siempre orillarnos a aquellos que manifiestan en realidad una adoración genuina al Señor, y sus intereses son por el pueblo de Dios y por el bien del pueblo de Dios, hermanos. Pero el resto que se quedan en contra o se quedan en la mitad de dos grupos, ambos, hermanos, perecieron en esa ocasión. Pero los hijos de Coré, por la misericordia del Señor, se mantuvieron vivos, hermanos. Entonces, vamos a ver del verso 1 al verso 3. Quiero terminar el verso 6, si el Señor me permite, pero hay una profundidad, hermanos, muy evidente de la necesidad que el salmista tiene. Algunos dicen que son salmistas, que es una recopilación, hermanos, de los hijos de Coré, y todos escriben como un solo hombre. Yo, por el contrario, creo que únicamente es uno de los hijos de Coré, hermanos. Y en el versículo 1 al 3, hermanos, hay un sentido de gran necesidad, hermanos, distancia de la casa de Dios, y palabras muy desalentadoras, hermanos, traen un sentido profundo de desesperación. Me encanta esta porción, hermanos, del Salmo, porque por supuesto que hay un contexto inmediato el cual tenemos que respetar, y no únicamente tomarnos a nosotros como los esenciales de la historia y olvidarnos, hermanos, de ese tiempo y de esos hombres. Primero tenemos que dar la aplicación a lo que pasó, cuándo pasó, a quién le pasó, por quién le pasó, y ahora después podemos dar una aplicación a todos nosotros. Pero es muy interesante, hermanos, porque lo que puedo ver en esta porción es el sentido de gran necesidad por la distancia que se tiene de la casa de Dios, y por las, hermanos, palabras desalentadoras que de pronto llegan a nuestra mente o nuestro corazón, o de pronto nuestra propia mente, hermanos, comienza a desalentarse pensando que no hay un Dios misericordioso que se compadece de nuestras necesidades, hermanos. Y creo que esto es algo maravilloso, que Dios permite que nosotros lleguemos a un sentido profundo de desesperación, por supuesto para ir a Dios, hermanos. Así que comienza diciendo un ejemplo maravilloso: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, esto por supuesto que nos va a confrontar, porque en ocasiones podríamos decir de palabra que nosotros en realidad anhelamos al Señor, clamamos a ti, oh Dios, y mi alma en realidad está clamando junto conmigo, hermanos. Los hijos de Coré,
comienzan este salmo con una imagen muy poderosa, hermanos. Creo que ellos están ilustrando un poco lo que la enseñanza, hermanos, nos da, porque ellos usan también ilustraciones para que podamos entender cómo es que ellos en realidad, o el escriba aquí, hermanos, está anhelando al Señor de una forma muy, pero muy intensa. Y él no usa su propio ejemplo como tal en un inicio, sino habla de un siervo que sufre sed. Y tiene mucho sentido cuando entendemos, hermanos, o estudiamos por qué el siervo tiene mucha sed y por qué también él necesita saciar su sed, hermanos. Y quizás la sed provenía, hermanos, de una sequía y de una persecución muy acalorada. Hablo de este siervo, hermanos, primeramente, porque de cualquier manera, hermanos, el siervo lo que estaba anhelando era agua. Necesitaba agua, hermanos, y de la misma manera el alma del salmista, identificándose con este animal, hermanos, el salmista anhela y necesita a Dios. De inmediato puedo pensar en nosotros, hermanos, cómo necesitamos a Dios, pero el problema es que no estamos pidiéndole a Dios que venga y nos ayude en nuestra necesidad, hermanos, de no necesitarlo. Y todas las aflicciones y tormentas, soledad, problemas que enfrentamos en nuestra vida, como luchas también, hermanos, se pueden erradicar cuando nosotros pensamos bíblicamente: Señor, veo que mis problemas más profundos no son mis problemas, sino mi problema más profundo es que mi alma no está sintiendo el anhelo de ti, como un siervo brama por las aguas para poder saciar su sed. Hermanos, podemos ver que el salmista no está buscando comodidad, el salmista no está buscando, hermanos, codicia de honor, pero él lo que quiere es disfrutar de la comunión con Dios, hermanos, porque era una necesidad urgente para su alma. Y él, hermanos, lo veía no solo como el más dulce de todos los lujos, sino también lo veía como una necesidad absoluta que él tenía, hermanos, así como el siervo está teniendo una necesidad de agua. Así que el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, si pensamos en la vulnerabilidad del hombre cuando se aparta de Dios y empieza a padecer, hermanos, por estar lejos de la comunión con Dios, aunque bien somos templo del Espíritu Santo, hermanos, a causa del pecado y las cosas que acontecen, nosotros debemos recordarnos que el antídoto es tener, hermanos, sed de Dios, del Dios vivo, hermanos. Así que el salmista no está diciendo que tiene sed de agua como el siervo, sino que él obviamente sabe, hermanos, que un siervo sin agua va a padecer, como lo podríamos ver más adelante, hermanos. El siervo tiene sed porque no es un camello. El camello puede vivir en territorios hostiles, en un desierto, pero él tiene una resistencia a no tomar agua como ningún otro ser en la tierra, hermanos. Pero el siervo no. El siervo tiene que estar bebiendo constantemente. De hecho, si tú te imaginas una escena de una película o de un documental, los ciervos o los renos o los venados están constantemente bebiendo en un río. Su velocidad y sus carreras que corren, hermanos, cuando un depredador lo está buscando, los lleva a sudar y sudar y sudar y sudar, y ellos tienen que necesitar de agua. Y nosotros de la misma forma, mis amados hermanos, sabemos que nuestra necesidad de agua es esencial, porque, hermanos, la bebida y la sed son imágenes comunes de la necesidad espiritual del hombre y de la provisión de Dios. Y aquí el énfasis, hermanos, está en la desesperación de la necesidad. Cuando hablamos de una necesidad, hablamos de algo que en realidad necesitamos, porque piensen en esto, hermanos. ¿Cuántos días crees que un hombre pueda vivir sin comer? Algunos, hermanos, han durado mucho tiempo. Hay gente que ha durado 20 días sin comer. Eso es un milagro de Dios. Pero sin beber agua, ¿cuánto tiempo? Me parece que dicen 3 días, hermanos. ¿Cuántos? 3 días sin beber agua. Sin beber nada de agua, hermanos. Y obviamente es una necesidad tremenda. Por eso creo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de dar a entender que la sed que tiene un siervo que está, hermanos, absolutamente
desahuciado si no encuentra en dónde beber agua. De la misma forma nosotros, hermanos, estamos desahuciados cuando no tenemos sed de Dios. Y en ocasiones, hermanos, podemos pensar que el alimento al cuerpo es más importante que el alimento o la bebida en lo espiritual. Pero no es así, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Así que la sed que Él tiene es una sed de Dios y no meramente, hermanos, por el tabernáculo o el templo, las ordenanzas, sino por una comunión con Dios mismo. Esto de pronto puede parecer, hermanos, como algo confuso, porque sabemos que tenemos comunión plena con Dios por medio de la obra de Cristo, la intercesión de Cristo, y porque somos morada del Espíritu Santo, hermanos. Pero a causa del pecado y de la amnesia podemos dejar de disfrutar de una comunión con Dios y fácilmente somos vulnerables, hermanos, a caer en un sinnúmero de pecados. Pero nadie más que los hombres espirituales pueden entender o simpatizar, hermanos, con esta sed. Cuando nosotros estamos en angustias, en tentaciones, en dolores, en abandonos, en soledad, en desesperanza, hermanos, no necesitamos que estas cosas lleguen a nuestras vidas, o la sanidad del cuerpo, o los problemas de los cuales podemos salir, porque podríamos salir de todo esto y aún seguir, hermanos, sedientos de Dios. El problema es saber que si no podemos vivir sin agua, hermanos, por 3 días en nuestro cuerpo, hermanos, en este cuerpo natural, aún corrupto, menos podemos vivir una vida cristiana sin necesitar o tener sed de Dios, hermanos. El dolor, por ejemplo, hermanos, es siempre una sensación de carencia. El dolor, por ejemplo, hermanos, en el duelo por la pérdida de un ser querido es, hermanos, algo que también vamos a enfrentar. El dolor de la enfermedad, hermanos, que es falta de salud, también nos va a poner en un territorio vulnerable, y ahí también nosotros, amados hermanos, necesitamos, hermanos, ser saciados con el agua de vida, con tener sed del Señor. Otra cosa que también, hermanos, podemos nosotros confirmar es que el dolor supremo es el sentimiento no de las cosas temporales o para nuestro cuerpo, sino el dolor supremo es el sentimiento de la falta de Dios. Creo que esto nos ayuda bastante, hermanos, porque nosotros sabemos orar a Dios para que Él llegue y nos rescate, pero piensa en el perdido. Piensa en los perdidos que tienen un dolor en ellos que nada ni nadie puede saciar. Nada ni nadie puede saciar sino solamente Dios. Es por eso que somos movidos a predicar el Evangelio, para que ellos puedan encontrar a Cristo y sean saciados como la samaritana. El agua que yo te voy a dar nunca te hará que tengas más sed, hermanos. Así que es el Dios vivo, hermanos, al menos en 3 sentidos. Lo que nosotros necesitamos para ser saciados, como el siervo está clamando por las aguas, nosotros debemos también entender que cuando algo en nosotros hay que nos mantiene alejados del Señor y nos sentimos como desnutridos espirituales, sin hambre, sin gozo, las alabanzas ya no suenan, las oraciones son muy ligeras, el estudio de la palabra es muy ligera, es porque tenemos la necesidad suprema de pedir a Dios: Señor, sacia mi sed, hermanos. Solo Él tiene vida en sí mismo, hermanos, y vida de sí mismo. Solo Él puede dar vida, hermanos, y Él es distinto de cualquier otro Dios muerto e imaginario, hermanos, de los paganos. Pero nosotros no podemos levantar dioses paganos, el Dios dinero, el Dios sanidad de salud, hermanos, el temor que tenemos, hermanos, por la comida, más que el temor que debemos tener por el alimento espiritual. Hermanos, decíamos días pasados que los padres podemos preocuparnos bastante, hermanos, por la salud de nuestros hijos, pasar noches en vela, llevarlos al hospital y hacer esto y aquello, pero es rara la vez que alguien busca, hermanos, de alivio y de medicina, hermanos, cuando son cosas espirituales. Podemos gritar y correr, asustarnos por un hijo que se desmaya, un hijo que se enferma, pero es raro ver a creyentes que buscan a Dios con todo su corazón.
Y cuando nosotros estamos buscando algo más para ser saciados que Dios, hermanos, pues estamos haciendo como los paganos. Ellos tenían necesidades diversas que querían satisfacer. Por ejemplo, los romanos tenían un Dios para cada necesidad, y en cada necesidad ellos iban y buscaban a su Dios para que su Dios les proveyera lo que ellos necesitaban. Pero la única y genuina y verdadera necesidad que tenemos es a Dios, hermanos. Es a Dios, es a Cristo, es al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Así que, hermanos, el salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto me ayuda bastante a entender, hermanos, que la búsqueda de Dios es nuestra. Una vez que el Señor nos ha buscado y nos ha llamado para reconciliarnos con Él mismo por medio del Evangelio, y una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros de manera permanente bajo el nuevo pacto, hermanos, a diferencia del antiguo pacto, hermanos, que ellos no eran llenos del Espíritu Santo. No hay un solo texto en el Antiguo Testamento que pronuncie palabras de llenura del Espíritu Santo. Siempre que aparece ahí, aparece como vino sobre ellos. Son visitaciones. El Espíritu Santo no vino a morar en ninguna persona hasta que vino a nosotros, hermanos. Cristo murió, resucitó, fue al cielo, y Él, hermanos, nos envía al Espíritu Santo. Y en el día del Pentecostés, hermanos, cuando ese viento estruendoso, hermanos, se manifiesta y de pronto como lenguas de fuego se aparecen sobre ellos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y podemos ver justamente, hermanos, en sus vidas un cambio radical de regeneración, en donde ellos jamás volvieron a cometer los mismos pecados y la cobardía para predicar el Evangelio hasta el día de su muerte. Esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros tenemos la capacidad de detenernos, orar, clamar y pedir a Dios con todo nuestro corazón de que nos vuelva, hermanos, a poner en el lugar indicado y decir: ¿cuándo vendré y me voy a presentar delante de Dios? Y creo, hermanos, que todos los creyentes pueden ir, pero cuando el salmista pregunta ¿cuándo vendré?, está hablando, hermanos, que también necesitamos que el Señor nos llame, o nos confirme, o nos contriste, o nos aflija, con el propósito de que nosotros podamos volver al Señor y presentarnos delante de Él sin ningún temor. Por ejemplo, en esta historia, hermanos, para los hijos de Coré, relacionados con el tabernáculo y sus rituales, hermanos, había un lugar designado para presentarse delante de Dios. Y este era, hermanos, un anhelo de conectarse nuevamente con Dios y con su pueblo en el tabernáculo o el templo, hermanos, en donde Dios habitaba. Así que, hermanos, ellos dicen: me voy a presentar delante de Dios. O el salmista, hijo de Coré, dice: voy a presentarme delante de Dios. Y en lugar, hermanos, de su esencial presencia, se encuentra, hermanos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Hermanos, nuestro Dios ya no está confinado, por así decirlo, a habitar en una arca, a habitar en un templo, hermanos. Y nuestro Dios no está demandando de nosotros tampoco rituales. Él lo único que quiere que a través de Cristo siempre nos presentamos delante de Él con plena certidumbre de fe. No tenemos a un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino a uno, hermanos, que habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado, hermanos, nos confirma que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Pero ¿qué es lo que hace el pecado cuando dejamos de necesitar a Dios y clamar como el siervo brama por las aguas para saciar su sed? El que nuestra sed sea saciada una vez que lo encontremos. Así que el lugar esencial, hermanos, es la presencia del Señor, la adoración pública, hermanos. Cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 23, verso 15, hermanos, nos encontramos con esto. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esto era hermanos, la petición bajo el antiguo pacto para aquellos que querían acercarse al Señor, y el Señor pedía ofrendas, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, recibimos un regalo de Dios. Cristo se ofrece como ofrenda. Cristo se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se ofrece como los 2 machos cabríos, uno que era puesto por Azazel,
era, hermanos, degollado, su sangre se derramaba, y el otro macho cabrío, hermanos, recibía las manos del sacerdote y él se iba lejos. Y cuando Cristo viene, es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, y ahora el Espíritu Santo es el que está encargándose de convencernos de que lo único que necesitamos es a Dios, hermanos. Y creo que no es que no crea que Dios está en todas partes. El salmista, hermanos, creo, hermanos amados, que Dios estaba tratando con él. Porque aún, hermanos, cuando el salmista o los salmistas están recibiendo, hermanos, una disciplina del Señor y sienten su lejanía de Él, Dios continúa estando presente delante de ellos. Y aún también, hermanos, Dios obraba a través de ellos para que ellos pudieran cumplir con los propósitos del Señor. Pero en contraste, nosotros, hermanos, ahora somos templo del Espíritu Santo. Y no dejará jamás el Espíritu Santo de habitar en nosotros, sino hasta que Cristo venga, mis amados hermanos, por la novia, y el Espíritu Santo vuelva al reino celestial y ahí esté como la tercera persona de la Trinidad, hermanos. O algunos otros teólogos, sabiendo la sujeción que hay en la Trinidad. Por ejemplo, el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo. En los tiempos postreros, probablemente, hermanos, el Espíritu Santo ya no está paseándose, hermanos, por la faz del abismo, sino que ahora es el mismo Cristo y el mismo Dios en la persona de Cristo también, hermanos, habitando con nosotros en plenitud y gozo por la eternidad. La comunión que nosotros hoy tenemos con Dios es absolutamente diferente a la comunión que estos hombres tenían con Dios, hermanos. Y si estamos viendo en el Antiguo Testamento a David y a estos hombres clamando por eso, podríamos llegar, hermanos, a volver al Antiguo Pacto y tratar estos textos como si en realidad Dios se ausentara o nos abandonara por algunos tiempos. Pero ¿sabes qué? Nunca, como les dije en la ocasión pasada, ningún creyente escuchará Icabod. Ningún creyente, hermanos, porque el Espíritu de Dios habitaba, por ejemplo, en el tabernáculo o en el arca, y vemos, hermanos, que los hijos de Elí, como comentaba la ocasión pasada, hermanos, sufrieron consecuencias terribles. Elí murió y después la nuera le dice que a su hijo se le llamará Icabod, que es sin la gloria de Dios. A diferencia de esto, hermanos, lo único que nosotros podemos perder es gozar de una comunión con Dios, la cual no podemos romper, sino a causa del pecado y la autonomía nuestra, hermanos, la negligencia, el no orar, el no estudiar la palabra, mis amados hermanos, nosotros nos perdemos de esa comunión. Y entonces ahí empiezan, hermanos, a venir los problemas, porque cuando rompemos una comunión genuina con Dios, un Padre que está listo para recibirnos en todo tiempo, cuando olvidamos que somos templo del Espíritu Santo, cuando olvidamos que Cristo ya ha hecho absolutamente perfectos a los santificados, empezamos a predicarnos a nosotros mismos otro evangelio. Yo creo que ya no soy, Dios me abandonó, Dios se ha ido. Y eso no es cualquier pecado, hermanos, porque la Escritura dice que cuando el Señor se va no nos deja huérfanos, sino el Espíritu Santo habita con nosotros permanentemente, hermanos. Por lo tanto, cuando leemos este salmo, no tenemos que estar, hermanos, pensando como ellos, que Dios los dejó, que ellos tienen sed de Dios, que lo sienten lejano, porque el Espíritu Santo no puede estar lejano de nosotros si es Dios, porque habita en nosotros, a diferencia de ellos. Él habita en nosotros, hermanos, permanentemente. Él es el que convence de pecado, Él es el que convence de juicio, Él es el que nos va revelando la Escritura. Él es que a través de los sermones nosotros podamos entender, mis amados hermanos, todo lo que Dios dice. Él es el que nos hace que la palabra nos redarguya, nos lastime, nos golpee, pero también nos sane, hermanos, habiéndonos corregido y dándonos instrucción por el camino que debemos andar. Pero ninguno de nosotros está exento para reconocer que en ocasiones se siente frío hacia con Dios, que en ocasiones se siente, hermanos, tal vez que ha menguado en su peregrinar con Dios, que en ocasiones las aflicciones que llegan a nuestra vida parece como si Dios no estuviera operando, pero Dios está en su trono, operando, mis amados hermanos, por la intercesión de Cristo para un bien nuestro.
Así que el salmista, hermanos, no es que no crea en Dios, hermanos. Dios está en todas las partes, Dios está con él, y después de todo, hermanos, él está orando a Dios en estos salmos para que pueda venir nuevamente, hermanos, plenitud de gozo, teniendo comunión con el Padre. Hermanos, creo también, sin duda, hermanos, que un hombre inicuo nunca puede decir seriamente: ¿cuándo vendré y me voy a presentar ante Dios? Un hombre pecador nunca va a decir eso, hermanos, porque sabemos nosotros que pronto lo hará y se va a presentar delante de él, hermanos. Pero como los demonios que dijeron que Cristo vino para atormentarlos antes de su tiempo. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un ladrón, hermanos, y a un malhechor, si se presentarían voluntariamente ante un juez, ellos nos dirían: no lo haría voluntariamente, ponerme delante de un juez que sé que me va a castigar. Pero ahora, mis amados hermanos, nuestro juez es Cristo, nuestro abogado es Cristo, nuestro intercesor es Cristo. Por eso el autor de Hebreos dice: preséntense con plena certidumbre de fe, con confianza vayan al trono de la gracia. Hermanos, en Cristo el velo que separaba a Dios de los hombres fue roto. Esto no lo disfrutaron en el Antiguo Testamento, hermanos. Cristo tenía que venir. Ellos anhelaban a que Cristo viniera, estableciera el nuevo pacto, y una vez ascendido a los cielos, pues ahora nosotros tenemos al Dios mismo, Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu de Cristo habita en nosotros, y Él es el que nos habla a través de la Escritura, mis amados hermanos, que nosotros debemos volver a Él a cada instante y confiar en Él, y debemos orar: Señor, necesito, Señor, necesitarte, quiero tener una sed de ti, como el ciervo que está bramando por las corrientes de aguas, hermanos. Así que lo que hace aquí el salmista es decir: son mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hermanos, estas lágrimas tal vez pueden entenderse al menos de dos maneras. Primero, hermanos, él estaba demostrando el dolor que hacía que el salmista añorara el alivio de Dios. En segundo lugar, hermanos, mostraba el dolor del salmista por la distancia que él percibía de Dios. Y cualquiera de estos o ambos podrían ser el caso. Sin embargo, la necesidad, hermanos, era claramente profunda y muy grande. Lo mejor, creo, hermanos, que después de vivir a la luz del amor del Señor es, hermanos, ser infelices hasta que lo tengamos. Y si existe en la iglesia, hermanos, la infelicidad, es porque tú tienes que orar y decir: Señor, necesito tener comunión contigo, volver a ti, anhelarte cada hora. Y eso, hermanos amados, se manifiesta a través de la oración. Te necesito, Señor, soy tan débil, apenas un minuto me aparto de tus pensamientos y cometo tantos pecados, tantos errores. Apenas me alejo de ti, Señor, y comienzo a cuestionar por qué las cosas no están saliendo como yo esperara. Aún a los que servimos al Señor, que el Señor permite que pasemos por tiempos de prueba, podríamos levantarnos al olvidarnos de la comunión que tenemos permanentemente con el Espíritu Santo y decir: Señor, ¿hasta qué hora? Señor, ¿cuándo responderás? Hermanos, ¿cómo que hasta cuándo? ¿Cuándo responderás? Él ya respondió por medio de Cristo, y todo lo que verdaderamente necesitamos es a su Hijo, hermanos. Estar en completa comunión con la obra de Cristo, estar con plena certidumbre de fe de que Él venció, de que Él es la cabeza de la iglesia, que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Qué otra cosa podría desear un creyente? Desear, hermanos, que cuando Él se aparta del camino, cuando Él se olvida, mis amados hermanos, quién es su Dios y la promesa que hay, actúe como los tiempos de ignorancia que únicamente veían sombras al futuro de lo que había de venir. Y no podemos volver al antiguo pacto y empezar a clamar: ven, Señor, ven, ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Si bien hay frases de algunos teólogos que dicen: ven, Espíritu Santo, no puedo hacer nada, no se refieren a que Él se fue y regresa, sino dentro de mí, hermanos, dentro de mi Espíritu Santo obra a través de mí. Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Espíritu Santo, dame el gozo de mi salvación. Hermanos, esto es uno de los salmos más impresionantes que nosotros podemos ver, porque la cura se nos va a manifestar aquí en los salmos siguientes, hermanos.
Creo que lo mejor después de vivir a la luz del amor del Señor, hermanos, y si nosotros, hermanos, olvidamos esto, pues comenzamos a ser infelices, a demandar más de lo que el Señor demanda. Podemos convertirnos en hipócritas, podemos sufrir más por cualquier cosa, cualquier persona que está con nosotros, y no sufrir tanto, hermanos, por no vivir una vida fiel al Señor. Así que nosotros estamos pidiendo lo más necesario: agua, dame agua. Hermanos, ustedes recuerdan que el Señor lo que le da a la samaritana es un agua de la cual ya no volvería a tener sed. Entonces, ¿por qué de pronto tenemos sed, hermanos? ¿Por qué de pronto tenemos sed de algo, de alguien? ¿Por qué buscamos eso como si en realidad fuera algo tan necesario, cuando la Escritura nos enseña que si hay alguien quien necesitamos y que va a saciarnos por completo, es el Señor? Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio.